Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana, este segundo domingo del mes de julio. Me da mucho gusto saludarlos desde la casa del Señor. Antes de traer el mensaje de la palabra del Señor y saludarles a ustedes como iglesia, quiero anunciarles lo siguiente. Por algunos detalles que han estado sucediendo y por algunos comentarios que han llegado a mis oídos, se ha estado comentando que estamos enfermos de COVID-19. No estamos enfermos, ni mi esposa ni yo. Yo me hice los estudios la semana pasada, el jueves, me entregaron el resultado el sábado y salí negativo. Mi esposa tampoco está infectada de COVID-19. Esto lo menciono porque vino nuestra hija y ella venía ya un poco infectada. También Raquel está con nosotros. Ella ya pasó su etapa difícil y tiene una salud completa. Así es de que esto sirve de información para toda la iglesia, para evitar malos entendidos y también para evitar comentarios no propios. Si van a extender entonces la información, díganles que estamos perfectamente de salud. Gracias a Dios por todo ello. Ahora sí, después de saludarlos y después de dar esta información, quiero leer la porción de la palabra del Señor que me ocupa en esta ocasión para traer el mensaje de Dios para ustedes como pueblo y como iglesia. También para todos los que nos siguen a través de la transmisión del Facebook de la Iglesia Monte de los Olivos. Voy a leer el Salmo capítulo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La mejor manera de predicar la palabra del Señor, pues es poner a Dios como testigo. Así es de que le invito ahí donde está usted en casa, quiere cerrar sus ojos y vayamos al Señor, a su presencia en oración para pedir su bendición en estos momentos. Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, me acerco al trono de tu gracia para invitarte que tú estés conmigo en estos momentos. Pon tu presencia, pon tu bendición, pon tu ayuda, tu gracia y la sabiduría. Pon la unción de tu Espíritu Santo para que me dé la unción y me dé la precisión y me dé, Señor, la certeza de lo que voy a compartir con tu pueblo. Que tu palabra traiga una bendición especial a todos los que van a oír este mensaje de tu palabra. Así es de que pon la unción de tu Espíritu Santo para que haya exactitud en cada declaración y haya claridad y que traiga bendición tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 23 es el Salmo del pastor. Quiero mencionar que las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, tiene distintos géneros literarios. En la Biblia encontramos libros de historia o históricos. Encontramos libros de legislación, los libros de la ley, que son 5 libros que encontramos ahí. Hay libros de los profetas mayores, profetas menores. Hay 4 evangelios. Hay 14 o 13 cartas paulinas, hay cartas generales y el libro de profecía como lo es Apocalipsis. Y los salmos están entre los 5 de los libros que nosotros consideramos como poéticos. Es la poesía. Fíjese que el libro de los salmos tiene 150 capítulos. Quiero mencionar este detalle como información. De los 150 capítulos, David escribió 73 de ellos. Más de la mitad, más de el 50%. Quiero mencionar en estos momentos que 12 salmos están escritos por Asaf. 11 salmos están escritos por los hijos de Coré.
2 salmos fueron escritos por el rey Salomón. Un salmo fue escrito por Emán y por los hijos de Coré. Un salmo escrito por Etán Esraíta. Un salmo fue escrito por Moisés. Y hay 49 salmos de autores desconocidos. Así da el total de 150 salmos. Vuelvo a retomar la declaración que hice hace un momento. David escribió 73 de los 150 salmos. Los salmos son una parte poética que está en las Sagradas Escrituras. Los salmos son utilizados por la mayoría de las iglesias para predicar, para enseñar, incluso para alabar a Dios, y también en las sinagogas judías son utilizados los salmos. Quiero mencionar que de los 73 salmos que escribió David, pues entre ellos está el Salmo 23, el Salmo del pastor. A David se le conoce por el legado y por ser un escritor prolífero en las Sagradas Escrituras, por ser un escritor tan preciso y exacto en todos estos libros que escribió. Se le define como el dulce cantor de Israel. Pero tiene mucha relevancia también el Salmo 23, porque a David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Es importantísimo porque también David es una figura política. Fue el rey de Israel. Así es de que lo que vamos a considerar en este Salmo 23 del pastor tiene una enseñanza muy importante, porque es una parte de la Biblia. La Biblia, un libro importante en todos los tiempos, y en su parte poética es muy importante. Walter Scott, prolífero escritor del romanticismo británico, cuando estaba moribundo, es decir, cuando estaba agonizando, le dijo a su secretario particular: traedme el libro. El secretario parecía estar algo perturbado o confundido, mirando al estante donde estaban todos los libros que Walter había escrito, y le preguntó: ¿cuál libro? Se dice que Walter le respondió: la Biblia. Hay un solo libro para el hombre mientras éste vive, pero sobre todo cuando le llega la hora de su muerte. El mejor libro para cuando el hombre vive o está moribundo es la Biblia. Tráeme la Biblia, traerme el libro sagrado. Gabriela Mistral, poetisa diplomática y pedagoga chilena, acerca de la Biblia dijo: libro mío, libro en cualquier tiempo, en cualquier hora, buen amigo para el corazón, fuerte y poderoso compañero. Así es de que por las declaraciones de estos hombres y por la declaración que hace David, hoy tenemos el Salmo 23, el Salmo del pastor. Este salmo lo voy a dividir en 4 partes. Número 1, identidad. Número 2, fortaleza. Número 3, vida después de la vida. Número 4, la gran recompensa. Así es de que le invito en este salmo del pastor para que veamos las verdades importantes espirituales que contiene este salmo. El número 1, identidad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es la metáfora del pastor y las ovejas, porque en sí el salmo tiene algunas figuras literarias, y una de ellas es que esto es una metáfora. Y tenemos algunas declaraciones también muy importantes espirituales en este salmo. Es la que se indica, o en él se indica, que Dios es el pastor y los creyentes somos sus ovejas, donde se hace hincapié al perfecto cuidado de Dios con su pueblo, todos los que somos de su pueblo. No voy a mencionar religiones, solamente que para ser del pueblo de Dios hay que creer en su palabra, hay que recibir su palabra y hay que practicar su palabra, y hay que tener al autor de la palabra en nuestro corazón y en nuestras vidas para ser parte del pueblo de Dios. Pues las ovejas son cuidadas por ese Dios maravilloso. Entonces, cuando habla de esta metáfora de el pastor y las ovejas, de Dios y los creyentes, tenemos que entender que siempre las ovejas necesitan alimento, necesitan ser guiadas, necesitan ser cuidadas y protegidas del mal tiempo y de los peligros de diferentes fieras. Esta metáfora
En esta declaración que tenemos de identidad, pues nos habla de esa relación íntima entre Dios y David. Habla de identidad, donde se habla de una íntima relación que hay entre Dios y David. Estrechez, intimidad, confianza. Jehová es mi pastor. Esta palabra identidad quiere decir que David sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Porque la identidad, exactamente, amigo que me escuchas, habla de eso. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Entonces, cuando David dice Jehová es mi pastor, está haciendo una gran declaración. Esta frase entonces tiene una aplicación o implicación muy personal. Yo soy de Él, es lo que está diciendo David, porque Él es mío. El cuidado y el amor de Dios con los suyos o con sus ovejas, entonces es muy personal y es muy profundo y es muy maravilloso. Vuelvo a retomar la declaración que hace David: Jehová es mi pastor. Permítame pensar algo así, como que él está diciendo: no sé de todos mis contemporáneos de mi generación, de los judíos, del pueblo de Israel, no sé de papá o de mamá o de mis hermanos, pero en cuanto a Dios y yo, David dice: Él es mi pastor. Hay identidad. Sé quién soy, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Es lo que está diciendo. Estimado hermano, estimado amigo que me escuchas, quiero mencionarte que por lo general nosotros, como criaturas de Dios o como individuos, tenemos tres clases de identidad con el Señor. Son tres y las tres son importantes. Si tienes una y no tienes las otras dos, algo te falta. Si tienes dos y no tienes una más, algo te falta. Entonces, la identidad, para que esté completa entre Dios y nosotros, de Jehová es mi pastor, tiene tres partes. La primera de ellas, entonces, somos hijos de Dios porque Él es nuestro Creador. La segunda, somos hijos de Dios por la conversión o la redención que Él nos regaló al adoptarnos como sus hijos y perdonar nuestros pecados. Somos hijos de Dios o somos ovejas de su prado, porque Él es nuestro pastor. Abordo la primera: somos hijos de Dios porque Él es nuestro Creador. Hay una teoría que se dice que todo existe por la evolución, y hay una teoría donde afirma que venimos del chango. Quiero decir, con el mejor de los respetos, que pueden pasar miles y miles de años. Sería bueno que Dios nos dejara vivir miles y miles de años para confirmar tú y yo que esa teoría no es una realidad, que el perro seguiría siendo perro, el burro seguiría siendo burro y el chango seguiría siendo chango. La realidad es que tú y yo somos hijos de Dios por creación. Fíjate lo que dice la Biblia. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Qué declaración tan más precisa y más profunda. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios, y no está en la raza, y no está en el color, y no está en el estatus social. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Y señoree el hombre en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplíquense y llenen la tierra. He leído el libro del Génesis, el capítulo 1, versos 26 al 28, donde habla que Él es el Creador. Salmo capítulo 100, el verso 3: reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pues no venimos de la casualidad, y no venimos de la teoría de la evolución, y no venimos del chango. Hay un creador. El chango no tiene la imagen y la semejanza de Dios, y el burro no tiene la imagen y la semejanza de Dios. Son animales bipartitos. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos la esencia, la vida del Dios mismo. Y sobre esto, que Dios es el creador, y por ser hijos de Dios, quiero decir que Dios es el único creador omnipotente. No hay otro. La palabra creador omnipotente, Él creó todo de la nada. La palabra en hebreo es ex nihilo, sacado de la nada. Dios
no necesitó de ninguna materia prima para hacer la creación. Con su palabra, solo al hombre lo formó del polvo de la tierra y le dio su imagen y su semejanza. Así es de que todos los que me están escuchando somos hijos de Dios por creación. Pero hay una segunda etapa. Toda la humanidad y todos los mortales de la tierra somos hijos de Dios por creación. No importa la raza, no importa el color, no importa el estatus social, todos somos hijos de Dios. Pero si tienes esto y no eres hijo de Dios por conversión o por la redención que Él regaló a través de Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario y Él nos adoptó, entonces estás incompleto. Fíjate lo que dice la Biblia en Juan el capítulo 1 versos 11 al 13. A lo suyo vino, se refiere al pueblo judío, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya está hablando el otro nivel, hijos de Dios por conversión, porque nos entregamos a Él. Te quiero mencionar que toda la creación y todos los hijos de Dios, en este paso de la identidad, de nuestra conversión, de nuestra redención, de la adopción que hace Dios por medio de Jesucristo, y que nos considere entonces sus hijos espirituales, te menciono que la oportunidad es para toda la humanidad. Dios, habiendo pasado por alto vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se conviertan y se entreguen al Dios vivo. Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando de la vida espiritual. Está hablando de la conversión. Está hablando del cambio que Dios hace en la mente y en el corazón de las personas. Romanos capítulo 8 verso 16. Y el Espíritu mismo se refiere al Espíritu Santo, porque está escrito con mayúsculas. Se refiere a la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Así es de que podemos decir, somos hijos de Dios porque recibimos su palabra, recibimos al autor de su palabra y nos ha dado un cambio. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Debes recibir a Jesucristo en tu corazón, entregándole tu vida, pidiéndole perdón por tus pecados, y entonces tú serás salvo. Tercer nivel, ovejas del mejor pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, fue lo que dijo David. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo capítulo 100, el verso 3. Aquí se indica entonces el cuidado y la protección y provisión que Dios tiene para su pueblo. Dios quiere proveer y Él sabe proveer. Esta es la garantía para sus hijos. Nada me faltará, es la declaración. Amigo que me estás escuchando, te quiero mencionar que nuestra identidad con Dios debe ser triple. Somos hijos de Dios por creación. Debemos ser hijos de Dios porque llegó el tiempo de que le entreguemos nuestra vida. Le pedimos perdón por nuestros pecados y invitamos a Cristo para que ocupe un lugar en nuestros corazones. Y hay un cambio que se realiza en las personas. Y somos ovejas de Dios porque pueblo suyo somos, y ovejas de su prado porque Él es nuestro pastor espiritual y nada nos faltará. Al considerar David que Jehová es su pastor, bien puede decir con toda confianza, nada me faltará. Es decir, de nada carezco. Si no tenemos algo que deseemos, seguramente que a su debido tiempo lo tendremos. En el Nuevo Testamento, particularmente en la oración del Padre Nuestro, se nos enseña que debemos pedirle a Dios lo que necesitamos. Esa declaración, el pan nuestro de cada día, no nos lo niegues, dánoslo. Así es de que ahí tenemos esa declaración.
Pero además podemos concluir que si hay algo que es dañino y que nos estorba, a su debido tiempo lo perderemos. Dios nos lo quitará, porque lo más valioso de esta vida es estar en la fe, estar en los caminos del Señor. Poder decir con esa seguridad que David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego fíjate la declaración que hace David: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son estas aguas de reposo? Es nada más y nada menos que todas las bondades de la gracia del cielo, dispensadas a cada uno de sus hijos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas bondades no son otra cosa más que las bondades de la gracia del cielo y los regalos de las bendiciones que viene del cielo, dispensadas. Son regalos para cada uno de sus hijos. Estoy considerando el Salmo del Pastor y te invito para que veamos las grandes verdades espirituales que tiene este Salmo. Número 2, fortaleza, confortará mi alma. La palabra fortaleza puede traducirse como también como ayudar, consolar, fortalecer, restaurar y reparar. Por cierto, porque ninguno de los mortales estamos exentos de pasar por momentos difíciles. No importa la fe que profesemos o de la religión a la que pertenezcamos, ni aún los que son llamados hijos de Dios como el pueblo judío o la verdadera iglesia. No importa. Estamos expuestos a pasar por momentos muy difíciles en los que necesitamos la fortaleza, que es la ayuda, es el consuelo, es la fortaleza, es la restauración y es la ayuda divina del cielo. Ninguno de los mortales. Y luego te vuelvo a mencionar: no importa la fe que profeses, a la religión a la que pertenezcas, incluso en la Biblia misma a los judíos se les dice que son hijos de Dios. Si tú y yo nos llamamos hijos de Dios por ser de la verdadera iglesia y por lo que dice la palabra que cité anteriormente, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nadie estamos exentos de pasar por momentos difíciles. Los momentos difíciles nos sacuden, nos perturban, nos pueden derrumbar, pueden hacer grietas en el alma. Cuando el alma tiene grietas y las vendas de la restauración del cielo vienen, se sanan. Cuando el corazón está afligido, Él lo alivia y lo sana. ¿Y qué? Quede claro que sus pastores no podemos hacerlo. Él sí lo hace. Vuelvo a afirmar esto. Fíjese lo que dice la declaración en esta segunda verdad. Fortaleza, confortará mi alma. ¿Y qué? Quede claro que sus pastores no podemos hacerlo si Él no lo hace. Esa es la gran verdad. Nadie estamos exentos de pasar por momentos difíciles y que el alma reciba grietas, que haya grietas en el alma, que haya heridas o aflicción en el corazón. Nadie. Voy a leerte el siguiente pasaje para llevarte a la reflexión que todos en algún momento necesitamos ser fortalecidos por el cielo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Te hago la declaración que este pasaje se refiere exclusivamente al pueblo de Israel antes de regresar de la cautividad babilónica, pero te menciono que es aplicable para la iglesia. Y fíjate lo que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Hay veces que Dios se ausenta. Y si por los ríos, no te anegarán. Hay veces que la corriente, Dios permite que nos arrastre. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay algunos que traen los estragos y los daños de las llamas, porque esto no siempre sucede así. Hay veces que Dios está presente, pero también hay veces que Dios está ausente. Es decir, sí está, pero también
hay veces que no está. Lo encontramos para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. Por eso te menciono, no importa el credo que profeses, podemos pasar por momentos difíciles. La prueba más contundente es que ahorita estamos pasando por la pandemia del COVID-19 y ninguna iglesia se ha escapado, ningún creyente se ha escapado. Ni aquellos pastores o predicadores que se creen los más iluminados y los más ungidos, ni los que nos creemos o nos sentimos menos iluminados ni menos ungidos, ni la iglesia que se cree que es la mejor y que es la más ungida y la más santa. Ninguno. Todos estamos pasando. Algunos pastores ya han pasado por el COVID-19. Algunos ya murieron. Otros están pasando. Porque siempre en esta declaración que hace David, de una forma muy palpable, confortará mi alma. Todos necesitamos momentos de fortaleza. Te menciono lo siguiente: momentos difíciles por los que pasó el pueblo de Israel. Dios le anunció al pueblo de Israel que le permitiría pasar por la cautividad en Egipcio. Libro de Génesis capítulo 15, el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava ahí, y serán oprimidos 400 años. Se refiere cuando el pueblo llegaría a Egipto, y llegaron en bendición, pero luego fueron esclavos. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reduciría a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Libro de Hechos, el capítulo 7, el verso 6. Génesis 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Porque todo momento difícil tiene también la solución de Dios. Libro de Éxodo capítulo 3, el verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios. Así es de que por eso dijo José: Dios nos va a visitar, y cuando nos visite se llevan mis huesos. No quiero que los dejen así. ¿Y qué? De la cautividad babilónica, 70 años de cautividad que también pasó el pueblo de Israel. Jeremías es uno de los profetas que Dios levantó en ese momento para que les anunciara que se arrepintieran de sus malos caminos, que volvieran su corazón a Dios, que enderezaran sus pasos, para que no viniese el rey del norte y los llevara cautivos. Fíjate lo que dice Jeremías, el capítulo 20, el verso 4. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que haré que seáis un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá será entregado en manos del rey de Babilonia, y los llevarán cautivos a Babilonia y los matarán a espada. Esta profecía la trajo Jeremías. Te menciono el proceso de ese momento de la cautividad en el Salmo capítulo 137, verso 1 al 4. Fíjate lo que dice, cómo estaba el pueblo en ese proceso de la cautividad. Porque los momentos difíciles hieren el alma, rasgan el alma, hacen grietas en el alma, sacuden y hacen añicos el corazón. Fíjate lo que dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Ya no había inspiración para alabar a Dios. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra extraña? Ahí está ese momento difícil. No importa, vuelvo a mencionarte, la fe que profeses o la religión que tengas, todos podemos pasar por momentos difíciles en los que necesitamos la ayuda del cielo y la fortaleza del cielo. Te menciono un detalle más
que usted y yo sabemos, o que tú y yo sabemos, el holocausto. Siempre se ha dicho que fueron 6 millones de judíos los que murieron en el holocausto. De estos, 1 millón eran niños. Y en el Museo del Holocausto se identifica entre 15 y 20 millones de víctimas del genocidio de los judíos. La práctica de la bibliopegia antropodérmica en la época de los nazis. Se sabe que la piel de muchos de los judíos acabaron como tapas o pastas de los libros. Escucha esto. Estoy hablando del pueblo de Dios, del pueblo judío. Un nazi tomó como esclavos a un matrimonio de judíos. Al poco tiempo mató al hombre, y a la mujer la hizo su esclava doméstica y su esclava sexual. Transcurrido el tiempo, le obsequió un libro cuya pasta era la piel de un humano. Era la piel de la espalda de un hombre. La pasta era de la espalda de su esposo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué tal, amigo y hermano que me escuchas? Estamos pasando por una pandemia que ha trastocado y ha sacudido a todo el mundo. Y detrás de los medios de publicidad y detrás de todas las redes sociales se ha logrado tal vez lo que se propusieron algunas personas, por así decirlo. Han logrado lo que ellos se propusieron: meter en temor y en pandemia, meter en temor y en una psicosis colectiva a toda la raza humana, a toda la humanidad. Trastocaron la economía, trastocaron la paz, trastocaron todos los aspectos y trastocaron la tranquilidad. La humanidad entera está sumida en una psicosis colectiva. Pero en esta ocasión, la palabra del Señor nos dice de una forma muy especial: confortará mi alma. Ningún hombre lo podemos hacer, ningún pastor. Dame el nombre del pastor más ungido que tú conoces. Él no lo puede hacer. Yo conozco al príncipe de los pastores, al Dios Todopoderoso. Yo soy oveja de su prado y tú y yo somos ovejas de su prado. Somos hijos por la redención que ha llegado a nuestras vidas. Somos hijos por creación. Así es de que en este vínculo tú y yo podemos recibir la fortaleza del cielo. No hay nada en la tierra de los mortales que pueda confortar y consolar a los hombres en estos momentos difíciles de la pandemia del COVID-19, en estos momentos de esta etapa de la vida. Esto se obtiene solo en el confort del bálsamo del cielo, con una caricia del cielo, con una caricia de la chequina de Jehová. Descansa en Él. Si ya estás en este momento de la enfermedad del COVID-19, si sientes que la respiración se te acaba, si sientes los estragos de los dolores y de la fiebre en tu cuerpo, descansa en Él, acude en Él, acude a Él. Te garantizo lo que dice la palabra del Señor: confortará mi alma. Él te puede confortar, Él te puede ayudar en este momento difícil. Me guiará por sendas de justicia. Qué declaración tan importante. Sigue la idea de la dirección individual y personal de Dios para cada uno de sus hijos y cada una de sus ovejas en la dirección correcta y sana. Nos guiará por caminos que siempre terminan en bien. Escucha esto: me guiará por sendas de justicia. Nos guiará por caminos que siempre terminan en bien. Te garantizo, iglesia y pueblo de Dios, que vamos a terminar en bien, por amor de su nombre, por causa de su nombre. Me guiará no por quien soy, sino por quien Él es. Porque tal vez en este momento, mientras predico esto, tú dices: es que yo no me lo merezco. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por causa de su nombre. Nos guiará no por lo que soy, no por lo que tú eres, por quien Él es. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Estoy considerando el Salmo del Pastor. Te invito para que escuches las verdades espirituales que tiene este precioso salmo, este precioso poema del Salmo del Pastor, el capítulo 23, número 3.
vida después de la vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vida después de la vida. ¡Qué declaración tan impresionante! Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo miedo alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Valle de sombra de muerte significa una profunda oscuridad. Representa un momento difícil, tal vez que parece que no tiene solución. Para el creyente habrá experiencias difíciles y oscuras. En ese momento siempre debemos confiar y esperar en Dios, esperar solamente en Él, aunque pase por valle de sombra de muerte. Si te fijas, el momento es tenebroso, es fúnebre, es catastrófico. La declaración, aunque pase por valle de sombra de muerte. Hay tres palabras que definen este momento de terror y de miedo: valle, sombra de muerte. Pero fíjate, en Dios, ese valle de sombra de muerte en lo que se convierte. Escucha bien esta verdad que quiero compartirte. Aquí tenemos una descripción de la muerte. No se trata de muerte, sino de una sombra de muerte. Sombra sin cuerpo, figura sin realidad. Ni la sombra de una serpiente pica, ni la sombra de un perro muerde, ni la sombra de una espada mata. Esta declaración es del príncipe de los predicadores de Spurgeon. Sombra de muerte. Suena catastrófico, suena feo, suena terrorífico. Pero fíjate cuando vamos y descansamos en Dios. Fíjate lo que dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, David dijo: no tengo miedo. Porque la escribe así: sombra de muerte, sombra sin cuerpo, figura sin realidad. Y termina diciendo Spurgeon: la sombra de una serpiente no pica, la sombra de un perro no muerde, y la sombra de una espada no mata. La sombra de muerte no le hace daño a los creyentes. Escucha bien por qué. La declaración paulina está muy afines y tiene la misma connotación de fe y de convicción que la declaración davídica. Fíjate lo que dice Pablo, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero contarte aquí una experiencia, porque así definimos a veces las personas, y lo voy a decir con el mejor de los respetos. Hace algún tiempo aquí llegó una persona atado en el vicio y en el pecado, a los que usted y yo les nombramos cholos, y lo digo con todo respeto. Llegó y Dios lo tocó y lo cambió y lo transformó. Y lo incluyeron los jóvenes de la iglesia, lo motivaron los jóvenes de la iglesia, y alguno de los jóvenes en la nueva vida en Cristo le enseñó este texto, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él enseguida, en su estilo de usos y costumbres de sus palabras, hizo una paráfrasis del texto. Y este muchacho ya convertido dejó de ser un cholo, pero hizo una paráfrasis de este texto y dijo: todo lo puede en Cristo que me hace un paro. Así lo declaró él. Y ese es el Cristo maravilloso. Por eso vuelvo a decirte: sombra sin cuerpo, figura sin realidad. La sombra de una serpiente no pica, la sombra de un perro no muerde, y la sombra de una espada no mata. La sombra de la muerte a los que estamos en Cristo Jesús nos hace un bien. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 14, verso 8: pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por eso David dijo: no tengo miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo miedo. Querido amigo, querido hermano, como nunca en estos días he vivido este texto muy de cerca, con esta convicción y esta realidad: si vivo, estoy en Cristo; si muero, muero para Cristo. Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos 6:8: y si morimos con Cristo y creemos, también viviremos con Él. Juan capítulo 11, el verso 25: le dijo Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Alguna evaluación de lo que dice David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo miedo. Humanamente hablando, la muerte de un ser querido representa una pérdida. Sí, es una gran pérdida. Humanamente hablando, deja un vacío, deja un dolor. Y más en estos días, algunas de las familias han perdido algún ser querido. No pudieron despedirlo dignamente, no pudieron hacerle un funeral dignamente. Entonces, humanamente hablando, la muerte de un ser querido representa una pérdida. Sí, es una gran pérdida. Espiritualmente hablando, es decir, cuando se es y se muere como hijo de Dios, es ganancia. Sí, es una gran ganancia. Escucha lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso David dijo: aunque esté en el valle de sombra de muerte, no le tengo miedo, porque es como una serpiente que no pica, es como un perro que no muerde, y es como una espada que no corta. Palabras más, palabras menos, está diciendo: aquí estoy viviendo para Cristo, y si muero, estaré con Cristo. Unges mi cabeza con aceite. Por eso dice: no tengo miedo. Unges mi cabeza con aceite. Pinta un cuadro de alivio del tiempo de sequedad. Era un deleite ser ungido con el aceite cuando la piel estaba muy seca. Sí que es un deleite ser ungido con el aceite del cielo cuando la vida está muy reseca por las circunstancias difíciles de la vida. Amigo, hermano que me escuchas, permítele a Dios que unja tu cabeza, unja tu alma, unja tu cuerpo con el aceite del cielo, con un toque de su presencia, con una caricia de su bendición, y verás que todas las cosas cambian. Estoy tratando el Salmo 23, el Salmo del pastor, con las grandes verdades espirituales que tenemos en él. Escucha la cuarta verdad espiritual, la gran recompensa. Salmo 23, el verso 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová significa comúnmente el santuario. A veces se aplica a la tierra prometida. Y como dice Arconada, esta es una declaración alegórica, como otras declaraciones del mismo Salmo. En todo caso, se refiere al tercer cielo, a la casa del reino de los cielos, allá donde hay muchas moradas. Y se refiere a eso porque Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14, el verso 2 y el verso 3. Escucha lo que le declaró Jesucristo: y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso en esta ocasión la declaración dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. No se refiere al santuario terrenal o un santuario terrenal, no se refiere a la tierra prometida. Arconada dice: en todo momento se refiere al reino de los cielos, se refiere a lo que hay en el tercer cielo, donde Juan describe que las calles son de oro, que hay un mar de cristal, muros de jaspe, donde no hay tristeza, donde no hay más llanto y donde no hay más dolor. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Escucha esto, la declaración mística o metafórica. Quien muere en Cristo cierra sus ojos en esta tierra y los abre en la misma presencia del Señor. Tiene sustento bíblico. Ve lo que dice Lucas capítulo 23, el verso 43. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al malhechor que se arrepintió, en la recta final, le entrega su vida a Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 16:22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el lago de fuego y en las llamas de fuego le decía: permite que Lázaro
moje su dedo en las aguas y venga y lo ponga aquí en mi boca, que me estoy quemando, la tengo muy seca. Y en la casa de mi Dios moraré por largos días. ¿Qué sucede el día que tú y yo muramos? No existe un lugar intermedio. La Biblia no habla de ello. Eso es un invento de los hombres. Cuando muramos, o cuando tú y yo muramos, o nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Escucha esta declaración en seria, te la tengo que decir por lo que dice David sobre estas verdades espirituales. La gran recompensa, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso dijo: yo no le tengo miedo a la muerte, porque si muero sé a dónde voy. Y la declaración que tenemos aquí: no existe un lugar intermedio. La Biblia, ninguna Biblia habla de ello. No le voy a poner nombres, pero no existe un lugar intermedio. Eso es un invento del hombre. Cuando la persona se muere, o te vas al cielo o te vas al infierno. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, importantes y menos importantes, de pie ante el trono de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Fíjate en esto. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es de que quiero que escuches este pasaje tan fuerte y tan importante. Por eso, en la declaración que tenemos de Pablo es muy contundente. Aunque pase por el valle de la muerte, no tengo ningún miedo. En la casa de mi Dios moraré por largos días. Es su declaración. Nótese que cuando Dios es nuestro pastor y nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. Más bien ellos nos seguirán todos los días de nuestra vida. Dijo un escritor: nos persiguen todos los días de nuestra vida el bien y la misericordia, y no porque lo merecemos, por lo que Él es. La esperanza del salmista no termina con esta vida. Su relación con Dios seguirá por muchos días, sin fin, por toda una eternidad. La comunión con Dios no termina cuando el creyente muere. Esta sigue por siempre. Escucha lo que dice Ririe. David se ve a sí mismo no solo como un huésped para un día, sino para pasar toda una eternidad en la bondad de la gracia del cielo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Qué impresionante es el Salmo del Pastor. Cuántas verdades oportunas tiene. Amigo que me escuchas, tú y yo debemos tener en nuestra identidad con Dios 3 relaciones. Somos hijos de Dios por creación. Yo respeto si tú piensas que vienes de la evolución, pero la Biblia habla que hay un creador, el creador perfecto, quien puso su imagen y su semejanza en nosotros. Número 2, somos hijos de Dios porque le entregamos nuestra vida a Dios y entendemos que lo necesitábamos, que estábamos lejos de Dios por nuestros pecados, que el pecado nos apartaba de Dios. Y cuando la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero luego qué verdad tan fuerte, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios.
Ve que no está hablando de religiones, ve que está hablando de un compromiso entre tú y el Creador, entre tú y el Salvador, entre tú y el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él vino y pagó el precio. Necesitas recibirle en tu corazón. Y entonces tú y yo podemos decir: Jehová es mi pastor. Si viene o si paso por el valle de sombra de muerte, como está pasando ahorita toda la humanidad por esta pandemia, David dijo: no tengo miedo. ¿Estamos listos? A no temer. Pablo dijo: y si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La misma declaración, la misma convicción, la misma fe está patentizada en el Salmo 23 que en las declaraciones de Pablo. Quiero invitarte para que esta predicación la terminemos con un momento de oración. Ahí donde estás en casa, quiero invitarte para que oremos. Puedes hacerlo de diferentes formas. Puedes estar sentado ahí como estás, puedes ponerte de pie, puedes arrodillarte. Si estás en familia, ¿por qué no se toman de sus manos? En familia tomarse de manos ahorita no hay problema, porque tú sabes que allí se han cuidado y que no están contagiados. Háganlo, tómense de sus manos, allí en familia. Vamos a orar. Qué grandes verdades tenemos ahora. Qué impresionante es la palabra del Señor. La identidad, la fortaleza, la garantía de vida después de la vida y la más grande recompensa. Y en la casa de mi Dios moraré por largos días. Señor, me acerco